¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estoy tratando de fijar el comentario para el día de hoy. Ah, ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos esperando al doctor Leandro Rodríguez Lastra para dialogar sobre su situación. Ahí está. Ahí lo veo. Mañana, mañana entrevistaremos a Belu Lombardi a partir de las 18. Lunes 18 horas, no lo olviden. ¿Qué tal, Hola, Leandro? ¿Cómo está? ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Bien? ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Te puedo tutear, ¿no? Sí, dale, dale para adelante. Somos ya como amigos ya a esta altura. Y sí, cuando uno está en medio de esta lucha ya toma como amigos a personas que por ahí conoce poco, ¿no? Conoce poco. Vos sabés que Eh, es interesante, esto nos estamos metiendo en cosas interesantes. A mí esta situación me ha llevado a conocer gente que nunca esperaba haber conocido y me ha llevado a la situación de recibir aquella ayuda, aquella mano de gente que menos lo esperaba. Por lo tanto, los que siempre pensé que podían estar o que pensé que nunca iban a fallar, de repente fueron trocados por gente que realmente me ha brindado un apoyo que ha sido no solo elemental desde lo afectivo, sino que muy importante en cuanto a lo que significa esta lucha, ¿no? La gente no se guarda las cosas, la gente no se calla las cosas. Y entre tantas situaciones he aprendido esto, he aprendido que la lucha no se termina con uno mismo. Siempre digo que tuve la suerte de ser, participar o ser, no quiero utilizar la palabra víctima, pero no se me ocurre otra. Bueno, ser víctima de una injusticia, pero no estar solo. Y eso es muy, muy notable, ¿sí? Porque mucha gente que es víctima de la injusticia está solo desde distintos mm, ámbitos. A mí me ha tocado una injusticia muy, muy grande, que llega hasta las cuestiones del derecho constitucional. Sin embargo, nunca estuve solo. Y cuando en las primeras entrevistas con mi abogado, yo tuve un abogado, un defensor oficial, me decía, Leandro, esto no va a quedar acá, vas a tener en la calle una multitud de gente apoyándote. Yo lo miraba muy extrañado, pensando que era una persona que había perdido la razón y eh, y que estaba fantaseando. Sin embargo, cuando ya hace un año, allá en mayo del 2019, en las puertas de los tribunales, hubo gente que pasó la noche en el frío de las calles de Cipolletti, eh, expresando eh, su descontento, expresando su disconformidad con esa situación. Realmente me di cuenta de que aquel defensor oficial no estaba loco, que estaba diciendo la verdad. Acto seguido, en fines de mayo, llegué a Buenos Aires, se convocó a una gran marcha frente al y Congreso. exacto, exacto. Y estuve yo en el tráiler de un camión marchando por la Avenida de Mayo en una situación absolutamente surrealista, desde Mm, la Plaza de Mayo al Congreso, con una multitud enorme de gente que nunca me hubiera imaginado. Fue tremenda la cantidad de gente que había y que después se apostó en el Congreso.
Por lo tanto, volviendo un poco para atrás en la reflexión, eh, uno nunca sabe lo que sucede, nunca sabe el alcance que puede tener este tipo de situaciones hasta que las vive. Y una vez más digo que tuve la suerte de vivir una situación en la que nunca estuve solo, en la que me acompañó muchísima gente que se dio cuenta de la injusticia, se dio cuenta del el gran sinsentido en el que me han metido y que bueno, que me tocó batallar. Mm, Insisto una y mil veces, tengo la suerte de vivir una injusticia, pero de tener el apoyo de aquellos que, como uno, no callan, que tienen el valor de salir a la calle y reclamar. No es, no es algo tan sencillo, ¿eh? Hay que tener mucho valor, hay que tener mucho coraje para mm, salir a la calle y decir, no estoy de acuerdo con esto, para salir a la calle y decir, quiero justicia, para salir a la calle y decir, yo defiendo la vida, para salir a la calle y decir, estoy en contra de un sistema, estoy en contra de aquellos que quieren meternos en la cabeza. Eh, no es una tarea fácil. Sin embargo, la gente ha respondido de la mejor manera. Y eso a mí me hace muy feliz y me pone, quererlo o sin querer, en un compromiso ineludible, en un compromiso que no pienso abandonar nunca, en un compromiso que tiene como objetivo final la defensa de la vida. Entonces, vos imaginate que yo no estoy ni fantaseando, no estoy anhelando eh, un beneficio personal, ni grupal, ni mucho menos. Estamos hablando de la defensa de la vida. Así que bueno, en ese contexto me siento muy feliz de estar acompañado por tanta gente. He tenido la mm. suerte de conocer a gente grosísima que he visto que vos has entrevistado, qué sé yo, Fernando Cosín, Gabriel Valerini, no Mm. sé, un Estoy montonazo de mostrando una gente. faceta que nunca sabía que iba a tener, que es la de pseudo periodista, porque no soy periodista, es un entretenimiento acá en el confinamiento. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, el confinamiento también genera este tipo de cosas, ¿no? Mm, Eh, y nos muestra en situaciones o nos muestra en un rol que nunca imaginamos que íbamos a vivir. Y bueno, bienvenido sea, porque en tu caso, Ezequiel, estás aportando una mano a algo que tiene muchísimo sentido y algo que, como dije recién, no es fácil encontrar. Porque, a ver, sumarnos al tren del éxito, eso lo hace cualquiera, pero cuando vos alzás la voz por algo que considerás justo y que no es lo que el tren de la mediocridad impuesta nos impone a todos, es muy difícil, ¿viste? Es muy difícil. Así que mis felicitaciones a vos por tu sacrificio y bueno, eh, nada, esperando que esto sirve, definitivamente sirve, pero esperando que esto tenga mayor alcance, esperando que esto realmente toque las fibras de muchísima gente eh, para, eh, para tener más cantidad de intérpretes de nuestra voz. Eh, Esto no es una lucha menor, es una lucha contra
una imposición enorme, es una imposición enorme y que es muy difícil de, de revertir, es muy difícil de controvertir, por lo tanto, cada acto que hace cada uno de nosotros es muy valioso y es una muestra absoluta de un coraje muy particular. Hmm. No nos queda otra, es la batalla cultural, ¿no? A ver, Exactamente. doctor, vamos a... Porque, a ver, yo lo conozco, la gente que lo apoya lo conoce, la gente que no lo apoya también lo conoce, Sí. pero a aquellos que no lo conocen, ¿por qué no describimos lo que ocurrió aquel día y por qué la justicia lo quiere condenar? Bueno, es interesante que mi nombre se relacione al, entre comillas, médico que se negó a un aborto. Y, y no sé si es tan así, porque lo que yo me negué es a la imposición de una lectura de una situación que no tiene nada que ver con derechos o falta de derechos. Concretamente, el 2 de abril del 2017, yo recibo en el consultorio de guardia del Hospital Pedro Mogillansky de Cipolletti, recibo a una paciente de 19 años que estaba embarazada, que estaba en un mal estado de salud, que había referido maniobras abortivas y que decía que no quería tener un embarazo. El embarazo que estabas llevando adelante concretamente, que era de más de 22 semanas, es decir, 5 meses de embarazo. Yo recibo la paciente y lo que hago es cuidar la vida de la paciente y la vida de su hijo. ¿Por qué hago esto? Hago esto por dos cuestiones básicas y elementales y que tienen que ver con la práctica médica. Nosotros estamos formados para proteger la salud. Hay una máxima en la bioética que dice primo non nocere o primo non nocere, que es primero no dañar. Lo primero que tiene que hacer un médico es no dañar, no hacer daño. Entonces, en ese contexto, lo que hice fue cuidar a la mujer porque yo no sabía cuáles eran las maniobras que había hecho para abortar, no sabía si esas maniobras podían poner en riesgo su salud o exponerla a una infección, por un lado. Y por otro lado, protegí la vida de un niño que si continuaba en esa circunstancia, podía nacer. Y estaba vivo, y si nacía iba a requerir el cuidado de parte del servicio de neonatología, es decir, los neonatólogos iban a tener que reanimarlo y mantenerlo vivo durante el tiempo que sea. De hecho, eso fue lo que hice, eso consta no solo en la historia clínica, sino que quedó constancia en cada una de las declaraciones del el juicio que se ha realizado en mi contra. ¿Qué tiene de particular esta situación? Porque en principio uno pareciera que eh, está en presencia de una situación absolutamente normal. Lo que pasa es que esta situación fue interpretada como la negativa a realizar un aborto, cosa que es de una mentira absoluta. ¿Por qué? Primero, porque no existía la posibilidad de un aborto. Yo en ese momento no era objetor de conciencia, es decir, si existiese alguna situación que estaba contemplada en el Código Penal que
requiriese la interrupción del embarazo, eh, yo estaba dispuesto a hacerlo porque en algún momento he participado en interrupciones del embarazo, pero siempre que estuviese en riesgo la salud de la madre, la salud de la paciente. Y siempre pues, que se tratase de un aborto. Y no se trataba de un aborto. ¿Por qué no se trataba de un aborto? Porque la Organización Mundial de la Salud define el término aborto como la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas, es decir, cuando el embarazo no es viable. Es decir, eh, la Organización Mundial de la Salud dice que un aborto es tal cuando hay un producto de la concepción que no es viable, que si nace se muere. Entonces, en ese contexto yo no interrumpí un aborto de ninguna manera, porque ese niño si nacía iba a nacer vivo e iba a requerir la atención por parte del servicio de neonatología. Por eso siempre sostuve que no se trataba de un aborto. Por eso siempre sostuve de que no se trataba de una situación que esté bajo la contemplación de la ley. Por eso lo que hice fue intentar cuidar la salud de la madre y la salud del niño. Y por eso, sin con esto entrar en una cuestión de arrogancia, por eso ninguno de los médicos participantes desde el ingreso de la paciente al hospital hasta el nacimiento del niño, ninguno llevó a cabo la interrupción del embarazo. Sean médicos objetores de conciencia, sean médicos abortistas, sean médicos con pañuelos verde, celeste, azul, violeta, color claro, verde oscuro, lo que sea. Nadie hizo la interrupción del embarazo. ¿Por qué? Precisamente porque no requería la interrupción del embarazo. Esta conducta fue además avalada por el Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro, que su departamento de legales avala la conducta que he tomado diciendo que no cabía la decisión de interrumpir el embarazo. No obstante esto, no obstante todo lo que acabo de decir, esto llegó a la justicia a través de la insistencia de una persona que tiene mucha injerencia en la justicia, que es una diputada provincial, que el día que llevó la denuncia a la fiscalía, lo hizo en el contexto de una parafernalia de periodistas, etcétera, como se acostumbra en esos lugares. A ver, convengamos de que estábamos en una ciudad pequeña con las características que tienen las ciudades pequeñas. Uno conoce el dicho pueblo chico, infierno grande. Y en esta misma línea, en este mismo contexto, una persona que cree ser poseedora de la verdad y que no solo ha llevado a la justicia mi caso, sino otros casos que ella considera que son ofensivos hacia su manera de pensar, siguen adelante, evolucionan sus investigaciones, cosas que no evolucionan otros tipos de investigaciones, que también son claras muestras de vulneración de la justicia, pero que nadie hace caso. Entonces, en ese contexto, era inevitable que esta situación llegase a un juicio. Y así fue. El Código Penal de la provincia de Río Negro fue modificado hace pocos años y establece distintas etapas de evolución de un juicio. Bueno, estas etapas se fueron dando con la anuencia de los jueces
en una total genuflexión y dando realmente muestras eh, de una aceptación a una gran, a una clarísima eh, demostración de despotismo de parte de esta diputada, que insisto, no soy el primer caso que lleva adelante en un juicio, no soy, o sea, la maquinaria judicial no solo se puso en marcha conmigo, sino que también hubo otros casos que no tienen que ver con lo médico, por supuesto, y que no tienen que ver con la cuestión del aborto, pero sí que dejan en claro que es una persona con un cierto acceso al poder. Entonces, ante esa situación, poco tenía yo para hacer más que seguir defendiendo mi postura, y así lo hice desde un primer momento. Es decir, no terminó todo en aquella denuncia, sino que evolucionó al punto de que terminó decretándose la culpabilidad. Yo soy, en este momento estoy imputado por la provincia de Río Negro, bajo el, eh, ¿cómo se llama? Eh, la acusación de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entonces, ¿por qué incumplimiento de los deberes de funcionario público? Porque no existe figura penal que contemple la negación a un aborto, no existe. Eso se pretendió implementar en el último proyecto de ley de interrupción legal del embarazo, que seguramente se va a implementar o va a intentarse implementar en la próxima presentación del proyecto de ley, pero no existe una figura penal que diga que el negarse a realizar un aborto sea un delito. Entonces, una clara muestra de astucia legal y jurídica, eh, eh, digamos, pintaron o dibujaron esto como una cuestión de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. ¿Por qué se hace esto? Porque es necesaria, en el contexto de la imposición de la ley del aborto, es necesario que el médico tenga miedo. Después de mi caso, he recibido muchísimos mensajes de colegas que han manifestado su temor a esta situación. Por lo tanto, el miedo es un arma muy efectiva para alcanzar y para llegar al ámbito que usted se imagine. Es decir, si hoy estamos en confinamiento es por el miedo. Si hoy denunciamos al vecino porque tiene otra alternativa que salir a trabajar, lo hace, y hay algún vecino que denuncia, es por miedo. El miedo moviliza las miserias, las peores miserias nuestras. Los médicos no somos la excepción de esto, y ellos lo saben. Entonces, si siembran la semilla del miedo en el ámbito médico, van a generar esto, van a generar que nadie se niegue a la imposición el Ministerio de Salud, a la imposición de quien sea. Y considero que yo he sido una herramienta eh, fundamental en esto, para difundir el miedo en el ámbito médico. Lo que no consideraron, lo que no tuvieron en cuenta, es que yo no me iba a callar la boca. Y es lo que pienso hacer hasta que este caso deje de discutirse. Yo voy a seguir con la boca abierta, voy a seguir hablando, voy a seguir denunciando, voy a seguir diciendo las cosas que están mal, voy a seguir apoyando a todo aquel que se oponga a esta norma
que determina que los médicos no tenemos que utilizar un criterio, sino que debemos responder como marionetas a las directivas de un ente superior que no nos deja o no nos permite un ejercicio de nuestro trabajo. Por lo No, como tanto, si fuesen robotitos, ¿no? Como si fuesen robotitos que Gran Hermano le dice, haga esto, o será aprisionado. definitivamente, esa es la intención y lamentablemente para ellos se encontraron con alguien que no se va a callar. Yo lo dije en un primer momento y lo sigo repitiendo, yo no me voy a callar y yo voy a seguir apoyando a aquellos colegas que intenten ir en contra de lo impuesto, no por una cuestión de capricho, no por una cuestión de irracional o de violentar un derecho, todo lo contrario en el contexto de fundamentar un derecho, de hacer valer un derecho, como en este caso el derecho a la vida, como puede ser cualquier otro. Lo importante es que nosotros, como trabajadores de la salud, hagamos valer nuestro derecho también y que defendamos la vida, defendamos aquello para lo que fuimos formados, eh, para lo que fuimos instruidos, ¿no? Nuestra instrucción, nuestra formación está en la defensa de la vida y de la salud. Pues bueno, a eso nos tenemos que dedicar. Además, creo que yo lo más importante de todo, no se quedó en una intención, se quedó en un hecho. Usted salvó, o vos salvaste, dos vidas, ¿sí? Y el otro día lo estaba dialogando con el doctor Cecín. Yo creo que condenar a alguien por salvar las dos vidas supera todo tipo de película de ciencia ficción, de terror. Nunca se vio en la historia del mundo, de un país, o vayámonos a cualquier lugar fantasioso. Yo creo que ni el escritor más fantasioso se le ocurrió en algún momento enjuiciar a alguien por salvar las dos vidas. ¿Vos lo ves así de fuerte o como estás ahí metido adentro en el tema no lo ves así? Yo estoy afuera y lo veo así, un acto demencial. Sí, 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 comparto tu criterio. No tiene ningún asidero, no tiene ninguna lógica que una persona, sea médico, sea lo que sea, no sé, abogado, bombero, enfermero, lo que sea, esté en el banquillo de acusados cuando el resultado de su acción o de su accionar haya sido la protección de la vida. Eh, Está absolutamente fuera del alcance de cualquier tipo de razonamiento. Pero bueno, pinta a las claras en qué situación estamos, ¿no? Pinta a las claras qué es lo que tenemos enfrente. Una de las mayores eh, armas o, si se quiere, mayores estrategias o principales estrategias que ha utilizado esta gente es intentar eh, ilustrar mi conducta como una cuestión religiosa, etcétera, etcétera. Y es increíble, ¿no? Como si ser religioso o tener una convicción religiosa hoy día fuese no sé, fuese un delito. Y lo peor que le pasó a esta gente es asumir que yo no soy religioso y no tengo convicción religiosa. Entonces, no hubo manera de poder sostener esta mentira. Y en ese sentido, yo realmente, eh, eso me ha llevado a una reflexión y un cambio de paradigma muy, muy importante. Estamos viviendo un tiempo
en los cuales pareciera que tener una convicción religiosa fuese un crimen. Y si alguien hace algo en pos de una convicción personal o en pos de defender una cuestión que excede otro tipo de análisis, lo intentan llevar hacia una cuestión dogmática. Mm. Estamos realmente en problemas. Estamos viviendo un tiempo eh, dolorosamente y, y muy, muy difícil, en el cual existe solo una verdad, ¿no? Aquella máxima que tiene, no quiero entrarme en cuestiones que no me corresponden, ¿no? Pero se habla de que la filosofía de Nietzsche descarta la existencia de la verdad, no es mentira la verdad, no existe la verdad. Pareciera que en ese contexto hay un grupo de gente que quiere imponer una verdad que es la de ellos, y en la cual, si uno no piensa como ellos, entra dentro del grupo absolutamente marginal y del grupo absolutamente despreciable que es tener una convicción distinta. Por lo tanto, es una situación de una enorme dificultad. Cómo uno en este momento, cómo uno viviendo esta realidad social puede hacer frente a eso. Es muy difícil. Yo sé que por más que por más que proteste, por más que me duela mucho vivir esta realidad, es lo que me toca vivir, eh, y no es nada fácil. Pero qué mejor estímulo para seguir adelante y para seguir gritando y para seguir diciendo, esta es mi manera de pensar y la defiendo ante vos, ante ella, ante él, ante quien sea. Esta es mi manera de pensar. Estoy convencido de mi forma de pensar y la voy a defender, cueste lo que cueste. Mm. Y Leandro, parece increíble, pero son métodos de los regímenes autoritarios, ¿no? Poner Sí, a sí, una persona como ejemplo para decir, miren lo que les va a pasar si hacen lo que hizo este señor, ¿no? Ellos muchas veces tratan de fachos a los que no piensan como ellos, pero actúan de igual manera. Ahí va el que no nos hizo caso. Miren todos los médicos que van a desfilar por tribunales por no cumplir con lo que le decimos nosotros, ¿no? Y es terrible, porque a partir de ahora los médicos dejan de tener cerebro, pasan a ser computadoritas, como dijimos antes, ¿no? definitivamente. Definitivamente, y esto preocupa no solo en el ámbito médico, sino en la formación. Tuve la posibilidad de acceder al área de docencia de la Universidad del Comahue, por una cuestión absolutamente desinteresada. El único interés era formar alumnos, por supuesto en ginecología. Recibía alumnos de distintas materias como semiología, como por supuesto eh, la materia de ginecología de la carrera de medicina, y intentando dar una formación objetiva, académica, ¿no? De una cuestión de forma, por eso la formación, una cuestión de forma, mientras que la interpretación debía pasar por el alumno. Es decir, yo enseño cuáles son las maneras técnicas, cuáles son las cuestiones técnicas. El resto de las interpretaciones está en tu cabeza. Lo que vos quieras hacer con la salud está en tu mente.
esa es una formación que a mí que me parece la más correcta, ¿no? No una deformación de la manera de pensar, sino una formación, aportar al conocimiento, aportar un conocimiento de base científica. Sin embargo, he sido discriminado por la Universidad de Comahue. Cuando tuve la posibilidad de acceder al cargo de docente, un cargo formal, no informal como lo había hecho hasta ese momento, no se me permitió ingresar. ¿Por qué? Porque tienen miedo, evidentemente, a toda formación que exceda eh, a esta cuestión, llamémosle, de disciplina, a esta cuestión absolutamente ideologizada de cómo debería, según su criterio, aprender un alumno de medicina. Entonces, no se trata solamente de mis colegas médicos, lo que es más peligroso, se trata de mis futuros colegas, se trata de aquellos que están aprendiendo, se trata de aquellos que, lamentablemente, para la cúpula de la docencia de ginecología, que no consideran que yo fuese una persona muy adecuada para enseñar, los alumnos se han acercado a mí y me han dicho de qué manera eh, se comunica mi caso entre los alumnos, de qué manera en las aulas se habla del caso Rodríguez Lastra como, de la misma manera que acabas de decir vos, como una cuestión absolutamente de adoctrinamiento, ¿no? Entonces, si ustedes hacen lo que hizo el doctor Rodríguez Lastra, van a tener sus consecuencias, las mismas consecuencias que tuvo el doctor. Y esto en un contexto de formación es muy preocupante, es una aberración. Claro, porque el alumno está descubriendo sus pensar, está desarrollando su intelecto, levanta la mano hasta con cierta timidez de decir algo que quizá no es lo que el profesor quiere escuchar, y ahí se forman los A futuros ver, médicos, ¿sí? cualquier persona que está en este momento viendo esta charla y tuvo la posibilidad de ir a cualquier lugar de formación, sea a la universidad, sea una tecnicatura, en el colegio secundario, cuando tenemos una idea que puede poner en cuestionamiento, puede tal vez discutir lo que dice el profesor, no la decimos, no levantamos la mano. Y a mí también me ha pasado que el docente se ha equivocado y uno calla la boca. ¿Por qué? Por miedo a quedar mal, por miedo a hacer quedar mal al docente. Entonces, O las también por nuevas miedo a que te bochen, por miedo a que te comunidades bochen por pensar distinto. escolar, definitivamente. Entonces, si extrapolamos esta situación a un médico que se está formando de ninguna manera se le va a ocurrir cuestionar nada que sea una orden de arriba. Y en ese mismo contexto lo que se va a generar es, como dijimos recién, no un ser pensante como una formación académica y universitaria requeriría, sino va a resultar un robot que responde a Soldado. un grupo que no se le ocurre pensar, sino que responde a un contexto, responde a un estímulo. El estímulo es, haga tal cosa, y el ejecutor la lleva a cabo sin cuestionar absolutamente nada. Por suerte, la vida me puso en otro lugar, por suerte,
las circunstancias me llevaron a tomar una decisión que, independientemente que ha dejado mm, ha dejado consecuencias en mi vida, de ninguna manera reniego de ellas, porque son consecuencias de haber utilizado un criterio personal, son consecuencias de haber llevado adelante decisiones que son eh, absolutamente objetivas, que nunca intenté ni violentar una ley ni dañar a nadie, sino que fueron en el contexto de las convicciones personales y de la formación que tuve y que, bueno, que llevaron a un resultado. Este camino no es fácil, sé que, sé que hay mucho todavía por recorrer, sé que no es fácil y no va a ser fácil el futuro, pero sabiendo que uno actúa de la mejor manera, sabiendo que uno actúa sin la imposición de nadie, eso me da una paz enorme, porque si yo mañana tengo que agachar la cabeza y responder a la imposición de quien sea, voy a volver a decir que no, porque siempre voy a defender mis convicciones, siempre voy a defender el derecho a la vida, siempre voy a defender aquello que creo justo. Y si hay algún actor de la justicia, si hay algún diputado o alguien, quien sea que tenga poder, que intenta torcerme el brazo para utilizarlo como arma, no, conmigo no va a poder. Ujú. ¿Qué sentiste, Leandro, cuando viste tanta gente que vos ni en tus sueños hubieses visto que te acompañaba como si fueses un presidente, un patriota que vino de Malvinas, ¿no? ¿Qué se te pasó por la cabeza ahí? La verdad que creo que me costó muchísimo, y no sé si todavía hoy soy realmente consciente de lo que se ha generado con esto. Es muy fuerte estar en una situación que uno no elige. Yo siempre digo que cuando pensaba en tener notoriedad desde lo médico, hubiera sido tal vez encontrando la cura de alguna enfermedad y no por defender la vida, ¿no? No por haber salvado dos vidas, algo que me parece absolutamente normal de cualquier De todos médico. los días, claro, de todos los Ah, días. es una cuestión Todos, normal. todos los que te aplauden, sí, a las 21 horas, ahora no se hace tanto, por defender la vida, por el coronavirus, son los mismos que dicen, bueno, defendió la vida, hay que castigarlo, ¿no? Es algo. ¿Qué reflexión te hace ahora, ya que te tengo y que sos médico, lo que estamos viviendo por el coronavirus? El coronavirus es primero que está poniendo en jaque, eh, el coronavirus pone en jaque actualmente grandes instituciones como la Organización Mundial de la Salud y todas aquellas instituciones que siempre hemos considerado eh, como que no existiera forma de discutirla eh, por su peso en sus opiniones académicas. Y nos estamos dando cuenta de que dentro de las opiniones académicas también hay opiniones que están, de cierto modo, manchadas con intereses económicos, intereses de manejo de la opinión pública, intereses de manejos
totalmente egoístas o que pueden favorecer a un grupo. Y esto, ojalá que cuando pase toda esta gran cuarentena mundial, nos lleve a esta reflexión. Eh, eh, Va a haber un cambio de paradigma, ojalá, digo. Para mí que va a haber un cambio de paradigma y nos vamos a permitir cuestionar aquellas, como dije recién, aquellas instituciones cuyas palabras son consignatarias de una verdad absoluta e indiscutible. El día de mañana nos vamos a permitir levantar la voz y decir, ¿desde qué lugar me lo estás diciendo? ¿Realmente estás protegiendo mi salud y mi vida o estás protegiendo tus intereses? ¿Realmente estás diciendo que lo que querés es defender la salud pública o estás utilizando herramientas para llevar a cabo una política de selección de, de grupos etarios o de control de natalidad? Entonces, esto nos tiene que servir muchísimo para eso, por un lado. Por otro lado, me da mucha tristeza el rol totalmente muy pasivo de parte de los médicos, que estamos siendo eh, los soldados que vamos al frente, exponiendo nuestras vidas, la de nuestras familias, sometiéndonos a situaciones estresantes, porque a ver, si cualquiera de aquellos que no somos médicos o que no son médicos, para hablar con más propiedad, piensan en las reflexiones que puede tener un médico con todo el miedo de llevar una peste a la casa, de contagiar a sus hijos, de contagiar a su mujer, a sus padres, es algo muy difícil de sobrellevar. Sin embargo, los médicos, como única respuesta, tenemos nada, tal vez algún tuit, tal vez alguna reflexión por ahí perdida, pero no utilizamos el valor de hacer respetar nuestra opinión, de la misma manera que hablábamos recién, ¿no? No se nos respeta nuestro trabajo, nosotros seguimos agachando la cabeza y seguimos adelante, aún a riesgo de nuestras vidas, aún a riesgo de las vidas de nuestra familia. El pago que recibimos es miserable porque es una miseria lo que se nos paga a los médicos, las condiciones de trabajo son miserables, mientras se llenan la boca los políticos hablando de protección a la salud, hay lugares en que los médicos tienen como única defensa o hemorrepelente una bolsa de consorcio con un agujero para poner la cabeza, cosa que no es nueva. A ver, cuando me ha tocado entrar a una cesárea de una paciente con HIV, no había equipos hemorrepelentes, personalmente he entrado con una bolsa de residuos en el pecho por la sangre que pueda ensuciarme y para evitar el contacto con el HIV. Y esto no es algo nuevo, esto no es algo que pasa ahora porque faltan insumos por el coronavirus, esto ha pasado siempre y esta es la forma en que descuidan la salud y la integridad de los médicos. Entonces, mientras sigamos los médicos aceptando esta situación como algo inevitable, como algo impuesto, como que vino de no sé dónde y que nosotros tenemos que aceptarlo, no vamos a crecer como, eh, como gremio y no vamos a lograr mejoras en nuestras condiciones de trabajo. Es tristísimo, es tristísimo. Insisto, no se trata solo de coronavirus. Eh,
¿Vos te enteraste que en Esquel ha muerto un médico y un enfermero en un avión sanitario? ¿No? No. Da vos. Un avión sanitario fue el jueves, si no lo recuerdo, eh, se estrelló en el aeropuerto de Esquel. La intención era ir a buscar a una chica del, no sé qué provincia, si mal no recuerdo, de Santa Fe, por una cuestión de salud. El avión se estrelló, no hubo aplausos, no hubo reconocimientos, no hubo ningún tipo de mención. Se prefiere mencionar a lo que opina alguna, no sé, descerebrada, porque es actriz, o porque es cantante, o porque tiene un pañuelo verde, y opina sin saber lo que está diciendo, y no la mención a un sacrificado médico y enfermero que perdieron su vida en pos de la defensa de la salud. Nadie hizo eco de esto. Sin embargo, los médicos seguimos agachando la cabeza y aceptando esta situación como si fuese normal. Me hace acordar, no sé, a las peores circunstancias de la humanidad, donde miramos al costado y vemos que nuestros compañeros caen muertos, asesinados o abandonados, y nosotros seguimos adelante como si nada ocurriese. Es realmente preocupante, es realmente una vergüenza que los médicos sigamos pensando en que agradecemos los aplausos de las 9 de la noche mientras no tenemos la posibilidad de abrazar a nuestros padres por miedo a contagiarlos, mientras no nos dan las herramientas mínimas e indispensables para protegernos de un germen que puede ocasionar nuestra propia muerte. Eh, Eso me parece que también tiene que ver con esta bajada de línea y manera de pensar de que si vos levantás la voz, vas a ser discriminado, vas a ser cuestionado. No debemos callarnos, tenemos que gritar más que nunca. Si hoy Ujú. los médicos tuviéramos un paro general y ninguno fuese al hospital a trabajar, nos acusarían de mercenarios, nos acusarían de la peor infamia por descuidar la salud de la gente. Pero no somos nosotros los médicos los que descuidamos la salud de la gente. Son aquellos que toman las decisiones desde los distintos ministerios, desde los distintos lugares de la política, que nos dejan abandonados frente a una situación crítica como una pandemia. Leandro, la última. ¿Soñás con que dentro de 20 años venga un muchacho y te diga, yo soy aquel que usted salvó? Yo tengo un hijo de un año, tengo un hijo de un año y medio. Es eh, es muy duro pensar que alguien pueda considerar un ser tan inocente y vulnerable como producto de la voluntad de, de alguien más, de un externo, o si puede vivir o no. Eh, no me permito esa fantasía porque esa persona tendrá su manera de pensar el día de mañana y, y estaría muy bueno que tenga su propio criterio, su propia manera de pensar. Y así como siempre dije que no me considero un héroe, no,
me considero tampoco eh, el, eh, el salvador de nadie, ¿no? Las circunstancias llevaron a que este chico esté vivo. Si el día siguiente a que yo apareciera en su vida hubiera habido alguien que hubiera tomado otra decisión, tal vez hoy estuviéramos hablando de otra realidad. Pero sí voy a llevarme siempre la imagen de este chico. Sí voy a atesorar siempre lo que representa este chico para mí y para la vida de tanta gente. Entre tantos y en particular, la vida de esa mamá que tiene hoy, porque hoy ese chico tiene una mamá a la que abraza, tiene una mamá que a esta altura le debe hablar con total naturalidad de que es su madre. Eh, Tiene una familia que le da el amor que cualquiera de nosotros como humanos requerimos. Y creo que eso es lo mejor que puedo rescatar de esta situación. Ojalá que mañana comparta mi manera de pensar. Ojalá que Ujú. mañana comparta la manera de pensar de todos nosotros y que sea un soldado más en defensa de la vida, independientemente de lo que pase de aquí a 18 años. Ujú. Ojalá él sea una persona que, más allá de las presiones externas, como nos pasa a nosotros, pueda levantar la voz en defensa de la vida. Ojalá. Ese sería mi mayor anhelo. Después, ¿qué pueda él pensar de mí o no? No sé, deseo que tenga una buena imagen mía, pero que nunca se va a asemejar ni por asomo al acto de los padres de corazón que en este momento lo están albergando en su hogar y que le están dando todo el amor. Aquel amor que lamentablemente su madre biológica no le pudo dar, sea por la cuestión que sea, pero que realmente él lo pueda disfrutar. Bueno, doctor Rodríguez Lastra, le agradezco enormemente la comunicación. Solamente una pequeña disertación. Salvar vidas es de héroes. Muchas Es de gracias. héroes. Muchas gracias, Ezequiel. Te agradezco mucho. Yo voy a seguir en mi mismo camino, agradeciendo a gente como vos que, nada, desde su lugar brindan su apoyo. Yo lo valoro muchísimo. Significa muchísimo para mí. Significa muchísimo eh, para la convicción de que uno está en el camino correcto y que uno tiene que seguir por acá. Así que te agradezco mucho por darme este espacio, te agradezco mucho porque compartamos este rato con la gente que está del otro lado, a las que saludo con mucho afecto, pero fundamental esto, agradecerte. No voy a dejar de agradecerte a vos y a la gente que me apoya porque para mí son un puntal que permiten mantenerme de pie en momentos en los que a veces se hace muy difícil mantenerla vertical y seguir adelante con la lucha. Así que un abrazo enorme, Ezequiel. Muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por el apoyo y por permitirme, una vez más, lo digo, eh, por permitirme expresar. Un abrazo Gracias, enorme. doctor. Muchas gracias y hasta pronto. Nos Chao. vemos.